Hay muchas formas de cómo hacer las cosas, pero hay una sola forma de cómo hacerla bajo la voluntad de Dios y dependiendo de Dios. Los hombres tratan de hacer las cosas a su manera. Por cierto, muchos creyentes batallan cada día con si la hago a mi voluntad o si la hago conforme a la voluntad de Dios. Realmente muchas veces el trecho es angosto. La línea está muy unida entre hacer la voluntad de Dios o hacerlo conforme a como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque literalmente las personas siempre tratan de buscar la manera de cómo hacer las cosas que quieren. Observen lo siguiente. Cuando un creyente está orando para que Dios haga algo o están buscando la dirección de Dios en eso que ellos quieren hacer, hay algo que se llama desesperación. La gente comienza a desesperarse porque muchas veces la respuesta de Dios tarda. Entonces las personas dicen, bueno, ya que Dios no me ha hablado, ya que Dios no me ha dicho nada, y esto yo lo puse en las manos del Señor, pues déjame yo hacerlo como lo creo más conveniente. Y es allí donde muchas veces comenzamos entonces nosotros a tener problemas, a tener batallas. ¿Por qué? Porque no hemos esperado la voluntad de Dios, porque no estamos caminando conforme al diseño de Dios. Simplemente nos hemos desesperado y no sabemos si eso que vamos a hacer, Dios quiere que lo hagamos o Dios no quiere que lo hagamos. No siempre el silencio de Dios es un sí o es un no. Y por ende muchas personas se confunden con respecto a esto. Ahora bien, de otra forma también se hacen las cosas. Por ejemplo, hay personas que quieren lograr algo en la vida, pero tienen que mentir, tienen que engañar, tienen que manipular y tienen que hacer una serie de cosas que no van acorde al propósito y al proyecto de Dios. ¿Qué sucede? Que muchas veces luego que tienen las cosas que lograron ellos conforme a astucias y elementos humanos fuera de la voluntad de Dios, quieren decir que lo que tienen Dios se lo dio o que es la voluntad de Dios para su vida. Y es interesante cómo muchas veces Dios tiene que comenzar a desintoxicarte y a quitarte cosas que durante el camino tú fuiste albergando, que durante el camino tú fuiste consiguiendo, pero que lo hiciste fuera de la voluntad de Dios y son ataduras espirituales que tú tienes en tu vida. Y por ende, muchas personas fracasan en el intento de querer hacer la voluntad de Dios o de querer esperar a Dios para depender totalmente de Él. ¿Por qué? Porque la carne, con quien tenemos una batalla permanente, constante, nos vive diciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero que nuestros deseos si lo quieren, la concupiscencia del hombre, sí quiere hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que por otro lado encontramos la Biblia, encontramos la palabra del Señor. La palabra de Dios debe de ser esa brújula donde nosotros vayamos a buscar la voluntad de Dios. El primer lugar donde debemos ir a buscar la voluntad de Dios es en la Biblia, es en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que nos revela la voluntad de Dios. Sí, sabemos que Dios tiene diferentes formas y maneras a través de las cuales Él habla. Dios habla con una voz audible, Dios habla a través de los sueños, Dios se mete en nuestra cabeza y habla a nuestro entendimiento y nosotros podemos confirmar que así es, pero la forma más directa de Dios hablar con el hombre y la forma que más Dios usa para hablar con el hombre es la palabra, es la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, primero, debemos de someterlo a oración, esperar el tiempo de Dios y que Dios confirme aquello que ha puesto en nuestro corazón para el hacer. Es importante destacar lo siguiente, no todo lo que nosotros queremos es la voluntad de Dios. Todo lo contrario, la mayoría de las cosas que nosotros queremos no van acorde ni al diseño de Dios, ni al propósito de Dios para con nosotros. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final podríamos alcanzar muchas cosas.
podríamos obtener muchas cosas y no tener la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, ir al fracaso. Decía un muy famoso predicador que el mayor fracaso que alguien puede cometer es haber prosperado o tener éxito en aquello para lo que Dios no lo mandó. Toma esa palabra. Esto es importante porque hay gente que han logrado muchas cosas en la vida fuera de la voluntad de Dios. Pero tú y yo lo que queremos es depender de Dios. Lo que queremos es que el Señor sea el que nos dirige. Y recuerda que las bendiciones de Dios no añaden consigo misma tristeza. Tu hermano pastor Isaac Pimentel te ha hecho compañía en esta mañana. Este es un Desayunando con Jesús que sé que va a bendecir a muchas personas y va a ser de edificación al cuerpo de Jesucristo. Algo importante que quiero destacar antes de irme. Si quieres tener victoria, si quieres que Dios respalde todo lo que haga, que nunca se aparte de ti el libro de la ley, para que entonces sea prosperado en todo lo que hagas y te vaya bien. Recordándote, como cada mañana, que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.